Bendiciones, qué bueno encontrarnos nuevamente en esta empresa de tener un matrimonio saludable. En esta ocasión queremos compartirle un tema de un tópico que se hace muy importante en un matrimonio. Para eso voy a leerle en primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5 y verso 11. Dice: por lo cual, consuélense unos a otros y edifíquense unos a otros como ya lo hacen. El tema que hemos escogido o hemos sido dirigidos a tocar es el ánimo, cómo dar ánimo. Es muy común que no sepamos cómo dar ánimo porque probablemente muchos de nosotros no lo recibimos en casa. Y nuestros primeros 7 años son extremadamente importantes cuando se refiere a nuestra conducta. Entonces empezamos a fallar, ¿verdad? A hacer malas cosas, a recibir crítica, a recibir comparaciones. Y esas cosas, lejos de ayudarnos, nos separan más de la realidad. Pero al llegar a Cristo, nos encontramos que tenemos un valor tan grande que Dios mismo entregó a su único Hijo, al Cordero Santo, al sin mancha, para que nosotros pudiéramos entrar a la familia y Él pudiera adoptarnos y llamarnos hijos y nosotros llamarlo a Él Padre. Entonces, el trabajo de la costumbre es siempre pensar menos de nosotros, lo que hace que pensemos menos de los demás. Dar ánimo a nuestra pareja es como dárnoslo nosotros mismas. Si nosotras no le damos ánimo al hombre en un momento difícil, ¿quién lo va a hacer? Por supuesto, esto es tomando como base lo que Jesús hace por nosotros, lo que Dios ha hecho y cómo nos afirma cada día con su bondad, a través de su palabra, a través de que somos protegidos, de que llega provisión. Dios nunca se cansa de amarnos, de corregirnos y de animarnos. Por eso la porción que leímos, el verso que leímos, habla de consuelo y de edificación. Creo yo que podría estar encerrado esto en la palabra ánimo. Leí también que ánimo significa aliento. Entonces, cuando alguien está desmayado, lo que menos necesita son palabras que lo hundan más. Llega el esposo a casa, en alguna ocasión sucedió con nosotros, vivíamos en Guatemala todavía, teníamos 4 hijos en casa, de diferentes edades y por supuesto diferentes necesidades. Y yo vi llegar a mi esposo y no lo vi normal. Y le pregunté, ¿pasó algo? Entonces nos fuimos al dormitorio, cerramos la puerta y le pregunté, ¿qué pasó? Él iba desmayado, el desánimo era tan profundo porque había trabajado todo el mes y en su empresa habían decidido no pagarle las comisiones que él había trabajado duramente. Lo que significaba que la provisión que iba a llegar a la casa, que llegaba a la casa, era tal vez una tercera parte de lo que normalmente él recibía y podíamos solventar. En ese momento, por gracia de Dios, no por otra cosa, de mí brotaron palabras de ánimo. Tranquilo, no te preocupes, vamos a salir. Lloró, se quejó, me dijo lo desanimado que estaba, la injusticia que se había cometido y su preocupación de qué iba a hacer para la casa. ¿Qué me tocaba a mí como hija de Dios? Como alguien que ha recibido aliento cada día de parte de Dios en cualquier circunstancia. Tranquilo, mi amor, sécate los ojos, vamos a comer,
Y después que hayamos comido, vamos a hacer cuentas. ¿Tenía temor? Sí. ¿Me inquieté? Sí. Pero ¿de qué servía poner encima de él una carga más pesada de la que ya traía? Dios me ayudó. No es que yo sea buena, Dios me ayudó. Cenamos, platicó con sus hijos y nos fuimos a hacer las cuentas. Fue tan sencillo. No vamos a comprar esto, no vamos a comprar esto, no vamos a comprar esto, esto puede esperar, lo básico. Y salimos. Dios se glorificó y a mí me dejó una lección tan hermosa que las palabras de ánimo de verdad pueden levantar el alma de alguien, principalmente si se trata de mi esposo, porque de su buen ánimo depende el resto del día en su vida. Y si yo no estoy atenta, alerta a su necesidad, porque los hombres crecen con una carga muy fuerte. Usted es hombre, no llore. Usted es hombre, puede. Usted es hombre, usted es fuerte. Usted es hombre, no llore. Usted es hombre, hágalo. Sí, es cierto, son hombres, pero eso no quita que sean frágiles. Porque la palabra dice que la mujer es vaso más frágil. Eso quiere decir que hay un vaso que es frágil. Y a mi criterio, es el hombre. ¿Por qué cargarlo con más de lo que ya trae encima, en donde no tiene, por así decir, el derecho de expresar una debilidad, porque es hombre? Que no tiene el derecho de llorar, porque es hombre. Hablábamos la semana pasada de cómo permitirle o ayudarle a llorar. Hoy es cómo llevarlo a recobrar el aliento, el ánimo, con palabras que edifiquen. Por eso el apóstol le escribe a los tesalonicenses y les dice, consuélense unos a otros. ¿Qué es el consuelo sino palabras de ánimo? No podemos quitar el dolor, no podemos evitar lo que está sintiendo nuestra pareja, pero sí podemos colaborar para que cobre aliento, que cobre ánimo, que quede en su memoria ese momento en donde pensó que el mundo se había venido abajo porque no llevaba suficiente dinero. Amadas hermanas, no moneticen a su esposo. Si su confianza está en el Señor, Él va a proveer. Aunque su esposo no lleve lo suficiente, el Señor va a suplir lo que haga falta. Él siempre está pendiente de nuestras necesidades. Si le envió cuervos a Elías, si le dio maná al pueblo en el desierto, si cuando quisieron carne les mandó codornices hasta que les salieron por las narices, ¿cómo se va a desocupar de sus hijos e hijas que le estamos creyendo? No monetice a su esposo. Él no es un salario. Él es un ser humano que ha sido criado probablemente con dureza por el hecho de ser hombre. Muchas mujeres se quejan y dicen, ay, ¿para qué nací mujer? La mujer es muy maltratada. Y el hombre también. Porque es estigmatizado que tiene que ser fuerte, que no tiene que tener sentimientos, que no tiene que llorar y que tiene que trabajar 2 y 3 trabajos porque su mujer le exige el dinero. Y el amor, y la compasión, y el consuelo, y la edificación mutua. Dar palabras de ánimo es dar vida, es decirle a su pareja, tú no vales por lo que ganas, vales por lo que eres importante, eres importante. Tú no vales porque traigas mucho o poco dinero, vales tú. El dinero, el Señor con lo que tenemos va a solventar y si no nos alcanza, Él va a mandar. Deseo en mi corazón que usted se atreva a experimentar el cuidado de esposo que Dios tiene para los dos. Para una casa, para los hijos. Mis hijos nunca anduvieron descalzos. Y humanamente hablando, no nos alcanzaba. Éramos muchos. Y llegó el momento en el que yo tuve que dejar de trabajar por instrucciones del Señor para cuidar a los 2 más pequeños, para quedarme en casa porque era la instrucción del Señor. Y entonces dependíamos de un solo salario, recién casados. Estábamos recién casados, le quitaron el trabajo a mi esposo.
¿Y qué pasó? Yo estaba trabajando, seguí trabajando. ¿Cómo hizo Dios que durante 6 meses que él estuvo desempleado, un salario suplió lo que suplían 2? Yo puedo decirle, Dios puede hacer que las cosas se multipliquen en nuestras manos, pero cuando nuestra mirada está puesta en Él, no en la obligación que tiene el esposo de cumplir con la casa, de mantener la casa, en todas esas expresiones normales, aprendidas desde siempre, estamos negándole a Dios el privilegio de ser padre y esposo, proveedor. Porque para que nos sane lo buscamos, pero ¿por qué no para que provea? O decirle, Señor, dale más fuerzas a mi esposo, pon gracia en él para que haya más recompensa por su trabajo. Pero cuando la mujer depende solo visualmente de lo que él gana, pierde de vista que es un ser humano frágil, que es un niño cargado de años, que tiene años de no llorar, que tiene años de no pedir algo para él mismo. Palabras de ánimo. Pero es que si me gasto esto, puede servir para pagar algo. Gástatelo, es tuyo. Disfrútalo, guárdalo si quieres, pero no lo metas a la casa. A mí me costó entender eso cuando mi esposo, ya en los últimos empleos que tuve, me decía, no vayas a meter tu dinero a la casa. No me quiero mal acostumbrar con lo que tenemos, que sea Dios el que nos supla. Y entonces, ¿para qué iba a trabajar? Porque mi principal motivación de trabajar era colaborar con la manutención de la casa, equivocadamente, porque quien lo hace es el Señor. Pero Él me dejó hacerlo para que yo fuera aprendiendo, para que fuera viendo su poder, sus milagros, para que no dependiera de un salario, para que dependa de su mano. Él sabía el trato que tenía en el futuro para mí, que era vivir de su mano. Esto es algo que no cualquiera entiende y no cualquiera se atreve. Yo tampoco me atrevía, pero no tuve para dónde. Y puedo decirle, es la mejor vida. Porque cuando mi olla de aceite está vacía, yo sé quién tiene el poder para enviar lo que necesito. Y lo hace. Entonces, si yo veo desanimado a mi esposo porque algún trabajo no le salió bien, porque hizo una reunión y llegó muy poca gente, porque preparó un tema y la gente estaba toda fría. No, mi amor, mira, no es culpa tuya. Recuerda que estamos trabajando con personas y tranquilo, mi amor, mira, no te desanimes, ya vas a ver el resultado. Palabras que le infundan aliento. No que lo desanimen, que lo desalienten más y que si estoy enojada con él, cosa que no debiera ser porque no hay que guardar el enojo, nos hace tanto daño a nosotras mismas. A él no le pasa nada más que tiene una mujer mal encarada. Convive con una persona mal encarada, que medio habla, que medio contesta, un ambiente tóxico. Si lo podemos evitar, hagámoslo. Porque es mejor que sea Dios quien se encargue de ordenar la casa, incluyéndome a mí, o empezando conmigo, y tener paz. Porque la palabra dice que busquemos la paz y la sigamos. Normalmente, cuando no buscamos la paz, buscamos satisfacción. Que me pida perdón, que me explique, que me no sé qué, que me reconozca, cosas que el alma pide y ella nunca se cansa de pedir. Entonces, darle ánimo a nuestra pareja es decirle, estoy contigo. Te voy a consolar porque me duele verte con ese corazón lastimado. Es normal que te sientas así. Empezarlo a ayudar a sentirse humano y no una máquina de hacer dinero. Y no una máquina de tomar decisiones. Hay mujeres tan cómodas que no colaboran en nada y todo se lo dejan al hombre. Y el hombre se carga, se cansa y se malhumora. Y entonces se quejan porque tan enojado, todo el tiempo anda con la frente arrugada.
Pregúntale, ¿qué te pasa? ¿Tienes algún problema? ¿Hay algo con lo que pueda ayudarte? Pero el hombre está caminando solo porque no hay quien le dé una palabra de ánimo, no hay quien lo consuele, no hay quien lo edifique. Y cuando yo estoy edificando algo, es para mi propio bien. Si yo tuviera la capacidad económica y de conocimiento de edificar una casa, no la haría para otra persona, la haría para mí. Sería mi casa. Entonces me ocuparía que mi casa fuera lo más cómoda posible, lo más linda, con lo último, amplia y que cupiera todo y que tuviera esto, aquello y el otro, todo lo que está en mi cabeza. Igual es con la pareja. Edifiquemos esa casa porque vamos a cohabitar. ¿Y cómo queremos estar? ¿En apretura de ánimo o en una amplitud de gozo, de paz, de compañerismo? Su esposo no es su enemigo, es su prójimo, es usted misma, porque ya no somos dos, sino uno solo. Entonces, dice la palabra que el hombre tiene que tratar bien a su esposa porque es su propio cuerpo. Entonces se imagina que mi mano me golpeara todo el tiempo. Mi mano está mal, porque ella tiene que cuidar el cuerpo de cual es parte. Cuidado, no sea la mano que golpea todo el tiempo. Todo tiene su lugar y su tiempo. No necesitamos herir para decir algo que no nos gustó. Procuremos cada día soltar la tradición de la defensa y busquemos en la palabra del Señor versos como este. Consuélense unos a otros, desen ánimo, transmítanse aliento y edifíquense como ya lo hacen. El Señor siempre confía en que nosotros estamos viviendo su palabra. ¿Usted quiere tener a alguien que le dé palabras de ánimo? Es muy sencillo. Solo empiece a sembrar, porque a su tiempo, dice la palabra, si no desmayamos, vamos a cosechar. Que usted pueda encontrar respuestas en esta conversación que tuvimos y que pueda practicar este deleite de darle ánimo no solo a su esposo, a sus hijos, a las personas que la rodean y quizá a un extraño que necesite saber que no es un número, sino una persona. Hasta la próxima. Formar pareja no es fácil, ni es un asunto de la noche a la mañana. Aún en el reino animal vemos que hay ciertas especies que tienen una sola pareja para toda la vida. Y entonces eso nos enseña que si en el reino animal las aves o algunos mamíferos se unen a una pareja de por vida, ¿cuánto más debemos hacerlo nosotros? Pero la pregunta es, ¿por qué no sucede con nosotros que somos superiores al reino animal? Que somos superiores a las aves, a los cuadrúpedos, a los mamíferos, a las bestias salvajes. ¿Por qué es que con nosotros no funciona eso? Sencillamente por desconocer los principios que rigen el matrimonio, que son espirituales y divinos, porque el matrimonio no es invención humana. El matrimonio es algo que Dios diseñó para nosotros. No es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Una mujer que lo ayude cuando tenga sus momentos débiles, cuando tenga sus momentos difíciles, incluso cuando esté pecando, una mujer que lo ayude a volverse a Dios. La ayuda que la mujer debe darle, bíblicamente hablando, al hombre, no es salir a trabajar solamente, es ayudarlo a que busque la presencia de Dios. Porque de la seguridad espiritual que ese hombre tenga con Dios, así va a bajar la bendición del cielo sobre esa casa. Por eso es que el enemigo ataca tanto al hombre para sacarlo no solamente de la presencia de Dios, sino también de la presencia de su casa, de su familia, dejar desamparadas a la esposa, a los hijos.
para que la mujer tenga la necesidad de salir a buscar el sustento a la calle. Y entonces la pregunta es, ¿quién cuida a los hijos? Esa es la generación que estamos viendo actualmente de muchachos delincuentes, callejeros, que con todo respeto han deshonrado no solamente a Dios, sino han deshonrado a sus padres, a su patria, a su sociedad. Porque lógicamente fueron niños que fueron abandonados por una madre que tuvo que salir a trabajar para buscar el pan. Pero no es ahí donde empieza el problema. El problema empezó en que el hombre sencillamente no fue responsable como cabeza de hogar para sostener ese hogar precisamente. Lo que mi esposa mencionó al inicio de nuestro matrimonio es muy cierto, porque ella venía acostumbrada y enseñada a salir a trabajar para sostener a su hija. Pero eso fue antes de Cristo. Cuando ella llegó al conocimiento de Jesús y fue inscrita en el libro de la vida, yo, con todo respeto y con la gloria para Dios, tuve que enseñarle los principios del reino. Tú fuiste creada para ser sostenida por un hombre, pero oiga bien, por un hombre, no un vividor, no un patán, no un abusivo, no un exigente, no uno que se cree rey, no, un hombre. Por eso es que entender la figura del hombre según la Biblia no es fácil. Es cuestión de estudio, de conocer al hombre perfecto que es Cristo. Por eso incluso el soberano de Jerusalén, Herodes, el tetrarca de esa sociedad, él mismo quedó asombrado cuando dijo, les presento al hombre. No dijo a un varón, no dijo a un joven, a un caballero, no, les presento al hombre. Esta es la figura de hombre que quiero presentarles. Y Jesús nos dijo, ejemplo les he dejado. Entonces mi punto de referencia para ser el hombre de la casa no puede ser mi papá, con todo respeto, no puede ser mi abuelo ni mis tíos, como pasaba con los reyes de la Biblia, que tenían que buscar en sus ancestros un referente que les ayudara. Entonces, lógicamente, yo tuve que buscar en Jesús el símil o el ejemplo de cómo ser cabeza de hogar, de cómo cumplir el propósito para el cual fui creado y hecho hombre. Luego primero pues fui varón y con el trayecto del tiempo y el trato de Dios me fue convirtiendo en hombre. Ahí fue cuando le dije a mi esposa, por favor, si vas a ir a trabajar para darte un gusto, para satisfacer una necesidad, para explotar tu título, lo que tú quieras, pero tu salario no me lo pongas en la casa porque me vas a dañar. ¿Qué quiere decir? Como hombre también tengo la tendencia a acomodarme. Y ahí es en donde está el problema de muchos hogares hoy en día, que el hombre no le ha exigido o ha enseñado a su esposa, el proveedor de esta casa ni siquiera soy yo, sino el Señor, a través de mí. Así que por favor, no me vayas a meter tu sueldo a la casa porque me vas a hacer daño. Me vas a malacostumbrar a que yo pierda la responsabilidad. Mi responsabilidad, mi obligación como hombre de sostener el hogar. No es cuestión de orgullo, es cuestión de principios. Y eso mismo se fue enseñando a nuestros hijos para que ellos mismos hoy, años después, reconozcan que el proveedor de su casa es su esposo con la ayuda y el apoyo del Señor Jesús. Pero aquí viene el asunto. Aquí viene el asunto. Mi esposa me ayuda como ayuda idónea no a pagar los recibos, me ayuda a cuidar mi relación con Cristo. Ese es el asunto. Mientras ella sea mi esposa, su deber, su rol, ella fue diseñada para eso. Le haré una ayuda idónea, o sea, una mujer que lo ayude a mantenerse en comunión conmigo, diciendo Dios, para que yo supla las necesidades de su casa, para que de esa manera esta mujer no tenga que cumplir una obligación que le pertenece al hombre. Tristemente, la misma iglesia ha dejado de enseñar estos principios. E incluso, bueno, para qué meterme a eso, pero incentivan que la mujer salga a trabajar. ¿Pero qué pasó con los hijos? ¿Qué pasó con la atención de la casa?
¿Qué sucede cuando el hombre llega del trabajo esperando encontrar una cena caliente y resulta que su esposa, porque es empleada de una empresa, le pidieron esa noche o esa tarde que se quede más tarde porque va a recibir un dictado del jefe? Y entonces esta mujer está hecha un puño de nervios pensando en que su esposo va a llegar a la casa y no va a encontrar nada listo, que incluso dónde estarán sus hijos. El hombre llega a la casa y encuentra algo vacío. Encuentra algo que para lo que no fue hecho el hogar, para lo que no fue hecha la familia. Y entonces empieza un descalabro emocional, físico, social. Los hijos lógicamente ya no están en casa, ya no están siendo enseñados. Bíblicamente hablando, es la mamá la que enseña los principios educativos, morales y espirituales en la casa. Es la mamá la que está en la casa, que cuando el esposo llega le dice a sus hijos, vayan a saludar a su papá, vayan a recibirlo a la puerta. Pero no, todo eso se ha perdido. ¿Por qué? Porque lo que dice Tesalonicenses, por lo cual consuélense unos a otros y edifíquense unos a otros. Edifíquense, ¿qué quiere decir? Constrúyanse. Mi esposa, su ayuda, su soporte, su apoyo consiste en construirme a mí, en construirme como casa, en construirme como sacerdote, como encargado de mantener el orden, la disciplina y el sustento de la casa. Pero ¿cómo? Que yo me mantenga conectado con la fuente que es Cristo Jesús. Entonces, en este punto, hagámonos una pregunta. ¿Quién está incentivando a su esposo a buscar a Cristo? Ojo, no estoy hablando de ir a la iglesia, eso cualquiera lo hace. No estoy hablando de un culto, no estoy hablando de cantar coritos, no estoy hablando de leer la Biblia incluso, porque hasta los ateos la leen. Estoy hablando de una relación íntima, personal, privada, en donde la esposa sabe perfectamente que a ciertas horas de la madrugada su esposo está hablando con Dios. Por lo consiguiente, la Shekinah, la presencia de Dios, está inundando esa casa. Pero ¿qué pasa con el hombre que solamente se dedica a trabajar para llenar una necesidad financiera en su casa? ¿Quiere que le diga qué sucede? Nunca alcanza. Nunca alcanza porque mis fuerzas íntimas, personales, nunca van a alcanzar para que yo supla lo necesario. Y entonces, ¿qué sucede? O no se diezma en esa casa y se convierten en una familia que le roba a Dios, o sencillamente necesitan rebuscarse, como dicen en este hermoso país, para suplir las necesidades. Pero ahí estamos metiéndonos en un problema. Estamos declarando ante las huestes y potestades que Dios es un mentiroso, que Él no cumple su palabra, que Él no es Jehová Jireh, que puede serlo para otros, pero no para nosotros. A nosotros no nos provee Dios. Entonces, para poder cumplir con nuestras necesidades familiares, financieramente hablando, como Dios nos responde, tengo que hacerlo yo. ¿Qué pasa en ese caso? ¿En dónde está girando el problema demoníaco? En hacerle creer a esa familia, sí, creo en Dios, voy a la iglesia, canto coritos, hago todo el culto religiosamente hablando, pero aquí, en esta casa y en esta casa, quien suda para comer soy yo, tanto el hombre como la mujer. En alguna ocasión, hace un tiempo, pregunté a la congregación donde yo predico, si los dos salen a trabajar, si hay dos sueldos entrando a esa casa, ¿dónde están los dos vehículos? ¿Dónde están las dos casas que se han logrado comprar con los dos salarios? ¿Por qué en lugar de aumentar los bienes con los dos salarios, siempre hay deudas? Se supone que si hay dos salarios, no debieran haber deudas, no debieran andar en camioneta, no debieran andar pidiendo ride, por como se dice después de la iglesia. Debieran de tener sus dos vehículos, uno cada uno. ¿Pero por qué no sucede? Porque aumentan los bienes, aumentan los consumidores, dice la palabra. La única manera de detener esa sentencia que daña a las familias es ocupando el lugar que nos corresponde. Mi esposa, si quiere ir a trabajar, muy bien, no voy a ser tan egoísta.
de no dejar que se desarrolle intelectual y académicamente, pero su salario no me entra a la casa, me va a hacer daño. No quiero que tú te conviertas en la proveedora de mi casa. El proveedor de mi casa es Cristo, a través del trabajo que Él me permite desarrollar. Por muchos años yo salí a trabajar, viajaba por toda la República de Guatemala, ejerciendo mi trabajo, realizando, ganándome mis comisiones y mi salario por mucho tiempo. Hoy no salgo a trabajar de esa manera, pero salgo a predicar, salgo a dar la palabra. En Guatemala yo era empleado de una empresa. Aquí en El Salvador soy empleado del reino de Dios. Por lo consiguiente, sigo trabajando, sigo desarrollando una labor, solo que ahora es espiritual. Y ahora mi patrón no es un hombre humano, mi patrón es Cristo. Quien me manda, quien me ordena y quien me dirige es el Señor de los cielos, que es mi patrón. Yo ya no trabajo como en Guatemala para un patrón humano. Hoy yo trabajo para un patrón celestial, pero sigo siendo la cabeza de esta casa, sigo siendo el proveedor. Aunque yo no traiga dinero, estoy trayendo la bendición de Dios a través de la provisión que Él manda como Él quiera mandarlo. Cuando en Guatemala trabajaba para un patrón, me daban un cheque. Hoy yo trabajo para el patrón del cielo, que es mi patrón celestial, y no me da un cheque, me da más abundantemente de lo que yo espero o necesito, porque Él es mi proveedor, el mío y el de mi casa. De cualquier forma que Él quiera hacerlo, sea que use a alguien, sea que mande por aquí, que aparezca por allá, pero Él es el encargado. ¿Por qué? Porque Él es el Señor de nuestro matrimonio. Entonces concluyo. Si usted, mi querido hermano, es el Señor de su matrimonio, nunca va a tener lo suficiente para satisfacer las necesidades básicas de su hogar. Si usted, mi querida hermana, es la que provee para su casa, nunca va a tener lo suficiente. ¿Por qué? Porque siempre Dios se guarda un espacio para que lo busquemos y que Él sea el Señor y sustentador de nuestras vidas. Jesús no solo es un Salvador, Jesús no solo es un sanador, Jesús es sobre todo, es un Padre amoroso que quiere proveernos para todas nuestras necesidades. Bueno, ya lo dijo Juan, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, pero ¿cómo? Primero como prospera tu alma. Y mi alma prospera cuando yo me comunico diariamente en intimidad y en secreto con el Señor. Es ahí donde le digo, Señor, sé Señor de esta casa, sé Señor de mi hogar, sé Señor de mi matrimonio. A ti te presento mis necesidades. Mi esposa necesita esto, mis hijos necesitan esto, yo mismo necesito esto. Tú sabes que yo no puedo suplirme, ni a mí mismo ni a los demás. Hazlo tú. Entonces, ¿qué pasa? Como dijo Juan, yo voy a menguar y él que crezca. Esa es la solución. Por eso es que muchos matrimonios están fracasando. Si no se están divorciando, pero están fracasando. Muchas mujeres llaman a sus esposos inútiles porque no les proveen lo que ella necesita. Está equivocando el camino. Porque la Biblia dice, yo soy tu marido, dice Jehová. Soy tu marido, tu hacedor. Vaya con su esposo celestial. No ahorque a su esposo porque él ya no puede hacer más. Aunque robara, que reprendo ese pensamiento, ni aún así sería suficiente para darle todo lo que una mujer y una familia necesitan. Entonces, hay mujeres que no necesitan ir a trabajar para sentirse inútiles. Y aquí es en donde entra mi consejo para los hombres. Hay mujeres, por ejemplo, que en sus embarazos dan a luz solo niñas y el hombre está deseando un niño, pero la mujer no se lo puede dar. Ahí es en donde el esposo debe decirle a Dios, Señor, ¿podría darme un hijo varón? Entonces no es la esposa la que se lo da, es el Señor a través de él. Muchas veces muchos hombres han equivocado ese camino y se han ido a buscar una amante para que les dé el hijo varón.
¿Y qué cree que hace el diablo? Les da al hijo varón para sacarlo de su casa, rompiendo el vínculo matrimonial, por buscar el hijo varón a su manera, cuando incluso Dios es el que concede los deseos del corazón. Eso es muy profundo y lo he tocado así solamente como de paso, para que usted se dé cuenta que incluso muchos hombres equivocan el origen de la provisión. No es su esposa quien le va a dar el hijo varón, es Dios. Si su esposa le ha dado 2 o 3 mujercitas, gloria a Dios, vaya con el Señor y dígale, ¿podrías darme un hijo varón? Eso fue lo que pasó con Rebeca. O con Raquel, ¿se recuerda Raquel? Que se ponía berrinchuda y enojada contra Jacob. Dame un hijo. ¿Y qué le dijo Jacob? Yo no soy Dios, Raquel. Yo no soy Dios. No soy yo quien te ha negado tener un hijo. Entonces, mi querido hermano, no es su esposa. Es usted quien está equivocando el camino. Por eso muchos hombres denigran, abusan, desprecian a su esposa. Es que esta solo mujeres me ha dado. Es que no es ella. No es ella, es usted, porque usted está equivocando el camino. Ahora, hermana, va a seguir llamando a su esposo inútil porque no le provee, sabiendo que en el cielo está su verdadero esposo. Va a seguir llamando a su esposo que es indolente. Búscate otro trabajo, pedí que te aumenten, aunque sea andate al norte. ¿Cómo? Abandonar la casa por un mendrugo de pan. Por favor, pongámonos en orden, pongámonos rectos delante de Dios. Si somos cristianos, actuemos, vivamos y hagamos las cosas como cristianos. Espero que esto también le ayude para encontrar el verdadero derrotero y ya no haga sentir inútil ni a su esposo ni a su esposa. Es cuestión de conocer los principios divinos para la familia, para el hogar y para cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga y esperamos que este consejo le agregue sabiduría a su conocimiento. Hasta la próxima.